un podcast de Cooperativa. Vivimos tiempos extraordinarios, pero no es la primera vez que la humanidad enfrenta una pandemia. No es la primera vez que aprendemos lecciones con muchísimo esfuerzo y que buscamos revertir el curso de los hechos a través del avance, a través de la ciencia, a través de nuestra inteligencia y de nuestra emoción. El año 2018 conversamos con el dramaturgo Andrés Kalamsky de muchísimas historias. Varias de ellas tenían que ver con hombres y mujeres que trabajaron en el área de la salud y que nos legaron un presente mejor. Este podcast reúne esas conversaciones y se llama Salud por la Historia. Murió bastante joven, murió a los 51 años, pero hablar de su muerte no sirve para hablar de su vida, en que es una de estas vidas en las cuales nos beneficiamos de los sistemas injustos, abusivos, a través de la gente meticulosa. A ver, ¿de qué manera? Porque el señor Alzheimer era un buen neurólogo y un buen psiquiatra. ¿Sí? Era alguien estudioso, dedicado. Y una de las cosas que hacía es que parte de su pega era ir con el sistema de salud alemán al hospital en Frankfurt, que tenía un nombre bien odioso, un nombre algo así como para incapacitados, algo así. Sobre todo dedicado a la epilepsia. ¿No? Era un lugar donde se admitían a personas pobres que las familias no las podían cuidar y que tenían algún trastorno neurológico o psiquiátrico mayor. ¿Sí? Entonces, que todo en este momento era de difícil comprensión, claro, categorías aún más de comprensión aún más difícil, porque digamos, no es como que ahora... Tampoco, y claro, hoy quedamos perdidos muy rápidamente en el espectro de cualquier tipo de trastorno. Claro, sobre todo porque es ese del punto ánimo mental, es como la impresora en el computador, es ese punto en que lo virtual y lo material se combinan, y es muy difícil saber cuándo es qué lado. Es como, uno lo puede sentir cuando uno está enojado y de repente descubre que tenía hambre. ¿Sí? Entonces, ese punto en el cual hay un trastorno, por ejemplo, encefálico, pero se expresa en odio hacia los familiares, por ejemplo. Entonces, es un punto muy difícil de navegar. Y entonces, un día, él entrevistó a una paciente, que no sabemos su nombre de soltera, que se llamaba August Deter, que era el nombre el apellido de su marido, que la había tenido que internar porque no podía cuidarla, y estaba muy desorientada. No era tan mayor, tenía 50 y tantos años, pero estaba muy desorientada, y cuando él le preguntaba el nombre, ella lo podía decir, pero si le preguntaba el apellido, ella respondía August, de nuevo. Y a ratos manifestaba, porque se encontraron después los protocolos de entrevista, a ratos manifestaba conciencia de enfermedad, que es particularmente doloroso. Entonces, él le pedía que escribiera algo, y ella escribía August, de nuevo, y entonces después le decía, parece que me perdí. Entonces, al parecer, el señor Alzheimer quedó profundamente afectado por la entrevista con esta paciente, y después le salió un trabajo nuevo. ¿Sí? Como avanzó en su carrera, le salió un pituto en Múnich y se fue a Múnich. Esta entrevista ocurrió en 1901. En 1906 lo llamaron del hospital de Frankfurt para decirle, tu paciente murió. Murió por una infección, estaba muy deteriorada. Y él dijo, por favor, mándenme su cerebro para examinarlo y los registros médicos. Por eso digo que estamos aquí beneficiándonos todos de un sistema injusto que profita de las personas más débiles. No tenemos ningún registro de que el marido al internarla haya decidido o ella misma haya decidido que se donar sus órganos para la ciencia. Donar sus órganos. Pero en ese momento, Alzheimer tiene acceso al cerebro acceso de esta paciente. Claro, y entonces lo que hace es hacer una autopsia y encuentra un par de características, los ovillos neurofibrilares, que están en otras demencias también, y las placas seniles, que son unos depósitos en la materia gris. Sí, se llaman de otros nombres también las placas seniles. Son unos depósitos, son unas cositas que están en la materia gris y que están asociados al envejecimiento. Y él dice, con estas dos cosas deben haber sido la causa del trastorno que ella tenía. Y hace una exposición en 1906 que se llama Una forma particular de demencia. Esa era su exposición. El título, claro, Über eine eigenartige Erkrankung der
Hirnrinde. No, ni siquiera voy a intentarlo. Hirnrinde. Claro, que se llama sobre un desorden peculiar de la corteza cerebral. Claro, y entonces descubre este trastorno, lo comunica. Un poquito después, un colega de él, que se llamaba Emil Kraepelin, que era un psiquiatra y neurólogo también, que era famoso porque le buscaba a todo trastorno del ánimo un fundamento neurológico, un fundamento fisiológico a todo trastorno de la personalidad o del ánimo, investiga esta misma demencia y dice, como la base neurológica la encontró Alzheimer, no le pongamos Kraepelin, pongámosle Alzheimer. Habían sido colegas, los dos. Era un gesto generoso. Es un gesto súper generoso. Y entonces, lo que tiene el Alzheimer es que después se ha hecho famoso, en parte, es por supuesto a quienes que han estado cerca de personas que padecen el Alzheimer, puede ser un trastorno muy doloroso, sobre todo porque la imposibilidad de reconocer a quienes más se quiere, en la medida en que progresa la enfermedad, puede ser incluso más doloroso que olvidar, cosas que pueden poner en riesgo tu vida. Por ejemplo, si apagaste o no la tetera. Pero vivimos en una sociedad profundamente medicalizada. Entonces, si tú me dices ¿qué te pasa? Yo te digo estoy triste. Tú te vas a alarmar y no vas a saber cómo reaccionar. Probablemente te voy a dar un poco de vergüenza. En cambio, si yo te digo estoy súper deprimido, eso no te importa, te tranquiliza. Porque es un término que conocemos, es un término que respetamos y se debería poder arreglar con medicamentos. Entonces, en total vivimos en una sociedad... O con terapia, un acompañamiento. Pero sobre todo en una sociedad medicalizada hacia lo fisiológico. Entonces, si yo te digo, claro, yo creo efectivamente que la depresión puede tratarse con terapia, pero la gente prefiere depresión a tristeza al escucharlo, porque con la tristeza no sabe qué hacer. Ok. Entonces, cuando yo te digo, no, es que estoy cada vez más olvidadizo, tú no sabes qué hacer. Yo te digo, es que tengo Alzheimer. ¿Sí? Eso lo uso de una manera divertida, trivializo el trastorno, pero tenemos un término médico que todos ubicamos. Ya. Y el problema de eso es que deja en sombra y deja como trivial a las personas que de verdad padecen el trastorno. ¿Tú te refieres a el uso de el término en situaciones habituales, en situaciones comunes, claro, o incluso como chiste? Como chiste. Ahora, por supuesto que las personas que lo padecen y las personas que cuidan a las personas que lo padecen tienen todo el derecho a hacer todos los chistes que se les ocurra sobre el Alzheimer, ¿sí? Porque ellos están en la situación. ¿Y los demás no? Los demás no, po. No, po. Los demás tenemos que recibir sus chistes y reírnos de eso. Pero no podemos hacer chistes hasta que conozcamos el dolor. Esa es la regla general para el chiste. Si uno le duele, se puede reír. Si no, no se puede reír. Tú no te puedes reír del dolor del otro. No, pues uno se puede reír del dolor propio. El dolor compartido ese es el mejor. Ahí el resto se... ¿Es buena tu regla? Sí, funciona. Me gusta tu regla. Ahora sobre... El problema es que no siempre la sigo. No, pero es una buena regla. Oye, hemos acompañado esta conversación sobre el día que murió el doctor Alzheimer, el doctor que permite la investigación y que le da el nombre a esta enfermedad con la banda sonora de la película The Notebook, donde en cada una de sus visitas, claro, un esposo le comenta a su mujer que ya no recuerda la historia propia, cómo ellos se conocieron y todas las aventuras que tuvieron. Claro, es verdad, Hollywood ha tomado la idea del olvido como central para tramas no solo románticas, también está Still Alice, por ejemplo, que es está Still Alice, está una película bien dolorosa, pero lo ha tomado como centro porque está en el relato fílmico la idea de combinar narración e identidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando perdemos nuestra narración, perdemos nuestra identidad? Y eso es lo que se investiga cuando se incorpora en general el Alzheimer a un relato fílmico. Claro, pero luego está también la idea de la memoria, de que la memoria es algo que se va construyendo. Claro, porque es parte del relato y solo cuando uno puede construirla como un relato puede organizarse su identidad, que si no se perturba. Ahora, entre las cosas que le dio Alzheimer fue al identificar esta enfermedad, al darle como unas fronteras en torno a las cuales investigar, precisamente ha permitido que durante mucho tiempo se estén dedicando muchísimos estudios al Alzheimer. Y además distinguirlo de otras formas de demencia, por ejemplo, y por lo tanto poder dar cuidados específicos, hacer investigaciones específicas. Es un avance enorme. Lo que pasa es que es frustrante porque no tenemos una cura. Todavía no tenemos una cura. De hecho, el último medicamento que se probó, que hace muy poco, no tuvo un buen resultado en los ensayos clínicos. Pero lo que hay es, yo creo, muchísima energía,
aplicada a tratar de dar con algún tipo de solución. Sí. Eso fue Salud por la Historia. Conversaciones junto a Andrés Kalawski, disponibles en cooperativapodcast.cl, Spotify, iTunes y otras plataformas. Hasta la próxima.